Cristo sufrió y murió para convertirse Él en nuestro lugar de reunión con Dios. En Juan, en el capítulo 2, en el versículo 19 al 21, el apóstol Juan nos dice en su carta lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás, le dijeron a Jesús. Pero sabemos que él hablaba de su cuerpo. Mátenme y me convertiré en el centro mundial de reunión con Dios. Esa sería una manera para estar parafraseando con respecto a lo que hablaba Juan en estos versículos. Porque sabemos que ellos pensaron que Jesús se estaba refiriendo al templo de Jerusalén al decir que él destruía este templo. Pero en realidad nosotros sabemos que él se estaba refiriendo a su cuerpo. Pero ¿por qué Jesús establece esta conexión entre el templo judío y su propio cuerpo? Y la verdad es porque Él vino a tomar el lugar del templo y hizo que su cuerpo fuese el sitio de reunión con Dios. O Él sea el centro de la reunión con Dios. Con la venida del Hijo de Dios en carne humana, sabemos que el ritual y la adoración experimentaron un cambio profundo. Cristo mismo llegó a ser el final, como por ejemplo, llegó a ser el final del Cordero Pascual. También fue el sacerdote final y también fue el templo final. Sabemos que el templo, el Cordero y el sacerdote, todos ellos eran símbolos que iban a pasar en su momento. Pero sabemos que Cristo se sobrepuso ante todos estos símbolos. Él fue mayor que ellos. ¿Por qué? Porque Él es eterno y Él no pasa. Lo que quedó sería infinitamente mejor. ¿A quién? Cristo. Refiriéndose a Él mismo, Jesús dijo, en Mateos, en el capítulo 2, en el versículo 6, Él dijo lo siguiente, uno mayor que el templo está aquí. El templo, sabemos, llegó a ser la morada de Dios en tiempos excepcionales, cuando la gloria de Dios llenó, ¿cierto?, el lugar santísimo. Pero de Cristo, la Biblia dice, capítulo 2 de Colosenses, versículo 9, porque en Él, refiriéndose a Jesús, Pablo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, la presencia de Dios no va y viene en Jesús. Él es Dios. Y donde nos encontramos con Él, en Él encontramos a Dios. Por eso es que Dios se reunió con las personas en el templo a través de muchos imperfectos. O a través de mediadores imperfectos. Sabemos personas humanas como usted y como yo, pero en sí personas imperfectas. Pero ahora se dice que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Sabemos que Jesús como hombre es nuestro único mediador. Y si queremos reunirnos con Dios en adoración, hay un solo lugar a donde nosotros debemos ir. Y ese lugar es Jesucristo mismo. Y el cristianismo, sabemos, no tiene un centro geográfico como el islamismo o como el judaísmo. Una vez, cuando Cristo confrontó a una mujer con su adulterio, esta cambió el tema y dijo, nuestros padres adoraron en el templo, y tú dices que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús lo siguió en esta conversación y le dijo, mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis ustedes al Padre. Es decir, la geografía aquí no era lo importante. ¿Qué era lo importante? Lo importante era que la hora había venido y ahora era la hora. Por lo tanto, Jesús continuó hablando con esta mujer y le dice, en esta hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, pero lo harán en espíritu y en verdad. Entonces Jesús cambia de categoría completamente. Porque dice, no es ni en este monte, y menos en esta ciudad, sino es a través del Espíritu y se hace en forma verdadera. Él, sabemos, vino al mundo
para ampliar estas limitaciones geográficas, porque ya no hay un templo físico o un lugar en específico donde Jesús pueda habitar, sino que Jerusalén ahora ya sabemos ya no es el centro es Cristo mismo. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿quiere ver a Dios? Jesús nos dice hoy, cualquiera que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. ¿Queremos recibir a Dios? Jesús dice en Mateo 10:40, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿O queremos tener la presencia de Dios en medio de la adoración? La Biblia dice, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Primera de Juan 2:23. ¿O queremos honrar al Padre? Jesús dice lo siguiente, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Es decir, cuando Cristo murió y resucitó, el viejo templo fue reemplazado por el nuevo. ¿Quién es este nuevo templo? Es Jesucristo, el cual es mundialmente accesible. Y lo más maravilloso de todo es saber que usted puede ir a Él sin mover siquiera un solo músculo. Él está cercano a todos nosotros. Como lo está Dios de nosotros, también está Cristo de nosotros. Está a un paso de la fe. Solamente necesita ir a Él en arrepentimiento y fe, confesar sus pecados, humillarse a Él, pedir perdón y comenzar de nuevo. No importa el tiempo, no importa el lugar, no importa la condición. Dios está presto para poder atender su llamado y para poder responder ante su necesidad. Dios es un Dios de pacto. Y si usted se compromete a hacer un pacto con Él, ¿qué es un pacto? Es un contrato, un acuerdo. Dios quiere hacer un acuerdo con usted, quiere comprometerse con usted. Pero usted también debe hacerlo de la misma manera. Y para eso necesita ir a Él en arrepentimiento y fe, diciéndole, entendiendo con conocimiento en verdad, diciéndole, Dios, yo quiero adorarte con mi espíritu y con mi conocimiento en verdad, sabiendo que tú eres el Dios que se ha revelado a mis padres y que se ha revelado a través de la Biblia y que hoy quiero conocer. Quiero que te hagas parte de mi vida, parte de mi familia, parte de mi día a día, que tú seas mi todo, en todo y que sea para todos. Por eso la invitación hoy día es a que se acerque a Cristo en arrepentimiento y fe y entienda que Él murió y resucitó para darnos una entrada segura a Él, por medio de Él y por Él. Que el Señor les bendiga.